Ahora sí que sí, estamos a días de que arranque la segunda división española y después de hacer pronósticos, de presentar nuestro Biwenger, ya es momento de ponerse a valorar lo que ha sido la pretemporada del Málaga Club de Fútbol y lo más importante, ¿cuál sería nuestro 11 de cara a lo que se viene? Pues David, ya estamos aquí. Es decir, hace no mucho estábamos despidiendo la temporada, poniendo notas, futbolistas que se marchaban, qué fichajes había o no había que realizar. Y volvemos a ser los que somos, estamos los que estamos y nos presentamos pues con muchas ganas, evidentemente, de cara a esa primera jornada contra el Eibar, de la que ya habrá previa, y después de una pretemporada que yo no sé cómo la etiquetarías tú, pero yo me quedaría con la palabra quizá ilusión. Y a mí las primeras semanas después del parón o de final de temporada de la anterior, sí que se me hizo un poco pesado, ¿no? Hasta que el equipo volvió un poco a entrenar y teníamos otra vez noticias y demás, pero sí que es verdad que desde que empezó un poco a rodar el tema, partidos de pretemporada y tal, no sé a ti, pero a mí se me ha pasado un poquito más rápido y oye, ya estamos aquí una semana más, ¿no? Una semana previa de partido. Y sí, yo creo que la pretemporada, bueno, ha tenido una sombra, pero yo creo que más luces, ¿no? También es verdad que las sombras no las hemos visto. El partido en el que seguramente se haya visto el peor Málaga, pues no lo pudimos ver, que fue contra el Oxford. Así que bueno, nosotros nos guiamos un poco por lo que hemos visto, yo creo, ¿no? Tampoco podemos saber un poquito más allá. Evidentemente nos quedamos con muy buen sabor de boca, sobre todo después del último partido, ¿no? Que yo creo que al final es lo que te queda y el último precedente, además contra un equipo de primera división como el Betis, que además pues tampoco que saliera con suplentes y pues sobre todo vimos un Málaga, yo creo, atrevido, ¿no? Que mantenía un poco, siendo consciente evidentemente de que tenía enfrente un equipo que le podía hacer más daño, pero que yo creo que supo un poco mantener esa identidad que había mostrado sobre todo en los primeros amistosos. A partir de ahí yo creo que hay que ilusionarse un poco con eso, ¿no? De que ha dejado buenas sensaciones, que no deja de ser pretemporada, porque si evidentemente hablásemos de una mala pretemporada, tampoco habría que estar aquí depresivos con que el Málaga va a descender a primera red, igual que ahora, pues hombre, yo creo que todos los equipos prefieren empezar bien en verano, pero oye, que no deja de ser pretemporada. Como dijo, como tituló nuestro compañero Pablo del Pino en Radio Marca, haciendo referencia a uno de los dichos que se le atribuye a el apóstol Santo Tomás, si no lo veo no lo creo, ¿no? Bueno, sí, me dicen que quedó 3-0, pero como no lo vio nadie el partido, al menos de los que estábamos en Málaga, es cierto que hubo gente que evidentemente sí estuvo allí, pues bueno, si no lo veo no lo creo, esto es lo que tendríamos que atribuir a ese encuentro de Oxford. Y yo estoy contigo. Evidentemente, para mí las pretemporadas, David, siempre son sensaciones. Para mí, en base a las sensaciones que hemos visto del Málaga, yo creo que sí que hay que, o se puede aferrar uno a esa palabra ilusión que yo antes te lanzaba y te tiraba. Pero también te digo una cosa, tú has dicho, si las cosas hubiesen ido mal, no hay que quemarlo todo, si están yendo bien, tampoco hay que montar ya la fiesta. Es decir, está muy bien que le ganes al Real Betis como lo haces en la Rosaleda, además en el momento en el que vas 3-0, teniendo ocasiones para marcar incluso un cuarto. Pero yo estoy seguro de que si el Málaga, en lugar de sacar o cosechar los resultados que ha cosechado en esta pretemporada contra Almería, Antequera y Betis, hubiesen sido partidos de un peor resultado, ya la gente estaría con el run run. Pero aún así, y yo es lo que vengo apuntando durante la pretemporada, yo no me quedo tanto con los resultados, que también evidentemente ganar Real Betis por 3 goles o 3-1 está muy bien, o meterle 5 a la Antequera, pero a mí me ha gustado mucho el equipo en cuanto a sensaciones, ¿no? Esa idea de ir a presionar, ese equipo que se ha visto físicamente yo creo que bastante bien en comparación quizá a otras pretemporadas. Luego habrá que ver si cuando eche a rodar la pelota ya en competición oficial contra el Eibar, contra la Real Sociedad, es más de lo mismo, pero a mí, honestamente, ahora mismo este Málaga me ilusiona y creo que empezar bien cuando hablamos de cualquier categoría, sea primera, segunda o cualquier competición, es muy importante porque los primeros 5 partidos muchas veces te pueden marcar por dónde tú vas a ir. Es cierto que segunda división, que lo hemos escuchado 1000 veces, es muy larga y que un equipo que en la jornada 10 está arriba luego puede estar abajo, que se lo digan este año al Real Zaragoza sin ir más lejos, o este año pasado mejor dicho. Pero bueno, que yo creo que las 5 primeras jornadas pueden generar ese punto de ilusión todavía mayor dentro de lo que la afición, que el equipo se lo crea un poquito, y yo creo que la pretemporada invita a que veamos
tenemos un equipo en las primeras jornadas fuertes. Así que, oye, con esto, David, ya no queda más que casi que meternos a lanzar cuál sería nuestro 11 a principio de temporada o cuál sería nuestro 11 tipo para las primeras jornadas. Yo sí también te quería preguntar algún nombre propio con el que tú te quedases o te quedes en pretemporada y ya pasamos con el 11. A ver, evidentemente Adrián Niño hay que mencionarlo, porque sobre todo en el Málaga necesitaba fichar un 9 con gol y yo creo que en pretemporada sí que la ha mostrado. Es verdad que contra el Betis no mojó y a lo mejor pues, oye, hubiese molado, ¿no? Que también hubiese visto portería. Pero bueno, yo parte de Adrián Niño, hay que mencionar a Chupete, David Larrubia, yo creo que más allá de goles y de hype de los nuevos, que siempre, pues los que llegan siempre lo van a tener, yo creo que la Rubia pues ha demostrado que es ese jugador que va a ser diferencial en segunda, que muy pocos equipos lo pueden tener, también es verdad, y que hay que confiar mucho en eso, que sobre todo no haya lesiones y que un poco sea la pieza angular de que luego el resto funcione, porque yo creo que sí que tiene alrededor jugadores que también le van a ayudar a él a mejorar. Y luego quiero mencionar también a Dotor, porque sí que es verdad que sobre todo el último día contra el Betis fue un poco más vistoso por esa asistencia a la Rubia y demás. Pero creo que ha sido un notable alto toda la pretemporada. Creo que además tanto Loren como Pellicer sabían muy bien lo que fichaban, sabían muy bien su posición, lo que puede dar, que no es a lo mejor ese media punta al uso, sino que también tiene un trabajo defensivo y que lo están sabiendo sacar por momentos, pero que tiene talento para filtrar último pase desde a lo mejor un poquito más atrás. Y a mí eso me llama mucho la atención porque creo que saben muy bien lo que han fichado con Carlos Dotor, que a lo mejor en las dos últimas sesiones pues no se había visto o él no estaba tan a gusto. De hecho, habrá que verlo evidentemente cómo se le da la temporada a Dotor. Yo estoy de acuerdo con lo que tú apuntas de la pretemporada. De hecho, el otro día ponía en Twitter que quizá lejos de lo mediático, ¿no? O de la aclamación que ha podido generar tanto Adrián Niño como Joaquín Muñoz, creo que hay que hablar muy bien, como tú lo has hecho ahora mismo, de Carlos Dotor. Pero para mí lo mejor que ha hecho Dotor, no de cara al entrenador o de cara al director deportivo, porque seguramente ellos lo sabían, sino más bien de cara al aficionado, incluso a la prensa también, es el desquitarse como ese futbolista que solo tenía llegada en el Real Madrid Castilla, o parecía que solo tenía llegada en el Real Madrid Castilla, o al menos es lo que se veía cuando tú veías de los partidos. En cambio, en esta pretemporada yo sí que he visto un Carlos Dotor que, más allá de que seguramente en momentos pueda atacar el espacio que te genere el punta, creo que es un futbolista que, como tú bien has dicho, en campo propio va a aportar bastante y que luego también con balón, vale que a lo mejor no va a ser un organizador al uso, pero creo que es un jugador que en más de una ocasión va a poder lanzar al equipo al ataque, filtrando balones, con desplazamientos en largo, como vimos el otro día también ya en la Rosaleda. Así que bueno, con ganas de ver qué tal lo hace Carlos Dotor esta temporada, y yo también te compro evidentemente esto que tú has dicho de él en la pretemporada. Dicho esto, David, ¿cómo este año planteamos la temporada, el curso? 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, porque además en la pretemporada hemos ido viendo diferentes esquemas, a lo mejor por un periodo corto de tiempo. Recuerdo que contra la Almería fueron 5 minutos Chupete y Adrián Niño, pero bueno, que no sé esto cómo tú lo contemplas. Este año, ¿qué esquema crees que va a utilizar de inicio o de base Sergio Pellicer? Pues mira, a mí me da la sensación de que quizás ese 4-2-3-1, que evidentemente fue el más utilizado el año pasado, con un media punta muy claro, que bueno, iba un poco rotando, ¿no? Al final se quedó un poco Lobete, en algún partido la Rubia, pero yo creo que sí que había esa figura clara de media punta. Yo creo que en algún partido evidentemente la veremos en algún contexto, pero yo creo que se va a perder. Creo que el Málaga va a jugar con 3 en el centro del campo, salvo en algún partido en el que Chupete y Adrián Niño sobre todo coincidan, que tampoco lo descartaría, y Chupete sí que puede hacer esa labor de media punta, pero evidentemente no podemos contar como un 4-2-3-1 como tal. Entonces yo creo que va a ser un 4-3-3, porque también creo que no estoy descubriendo el fuego, porque ha sido lo más visto, ¿no? En pretemporada. Pues bueno, yo creo que Alfonso evidentemente va a estar bajo palos. Esperamos que ya esté totalmente recuperado y que evidentemente pues Carlos también ha rendido, pero ese puesto de Alfonso. Te interrumpo rápidamente, David, para que la gente también le quede claro, porque a lo mejor no lo hemos dicho nosotros o no hemos puntualizado lo suficiente. Habrá vídeo donde digamos el 11 que creemos que saldrá contra el Eibar. Este es un poquito nuestro 11 tipo quizá para las primeras 5 o 6 jornadas, que a lo mejor en el primer partido, por ejemplo, no termina llegando Alfonso Herrero, pero entendemos que cuando esté al 100% sí que va a jugar, solo por puntualizarlo. Sí, total.
Con los laterales he tenido dudas, porque creo que tengo una pedrada aquí. Creo que va a acabar en algún momento jugando otra vez Murillo de lateral, por compensar un poco el equipo, pero por la derecha he puesto a Carlos Puga. Evidentemente es el que más da ofensivamente y creo que todavía a Jokic le falta para competirle el puesto a Puga. Por la izquierda, creo que este año hay más dudas porque es verdad que Víctor ha jugado bastante de pretemporada y creo que lo ha hecho bien, pero un poco también mirando a medio plazo, creo que Dani Sánchez evidentemente va a estar en la izquierda. Alex Pastor, para mí va a ser el Nelson Monte de este año, el que más va a jugar, y he puesto a Montero porque es un poco el 11 tipo, ¿no? Digamos, o lo que a priori yo creo que el Málaga ficha a Montero para ser titular. Entonces por eso he puesto a él, pero creo que Einar evidentemente va a jugar muchos partidos este año. Por delante, Luismi, con Izan Merino, ya cada uno que lo ponga como quiera, porque Izan es verdad que a veces juega un poco más adelante. Y Carlos Dotor acompañándoles. Creo que esos tres van a jugar mucho este año. Creo que la figura de Dani Lorenzo también puede hacer un poco tanto de Izan como de Dotor, depende de cómo quiera jugar Pellicer. Pero creo que esos tres son los que más van a repetir. Banda izquierda para Joaquín Muñoz, a falta de un extremo más que venga. Creo que la competencia de Lobete todavía está un poquito por debajo. La Rubia, evidentemente, por la derecha, eso no hay discusión. Y arriba tengo mis dudas porque creo que Pellicer cree mucho todavía en Chupete, pero voy a decir Adrián Niño porque creo que va a empezar un poco el año y creo que se va a sentar, por lo menos al principio de temporada. A ver, el 11 que tú has dicho yo creo que es el que dibuja prácticamente la mayoría del malaguismo en su cabeza de cara al inicio de temporada. Es decir, yo te lo compro en su totalidad. Es que no tengo nada que apuntarte de no, oye, mira, David, yo me cargo a Niño y meto a Chupete por llevarte la ¿Cuál te contraria. parece No. la más, sabes, el que cree más debate? El que crees que puede ser la gran duda. Si tuvieras que quitar o cambiar a uno. De jugadores, de los tres mediocampistas, para mí eso creo que va a generar mucho debate, más duda, porque habrá gente que considere que la pretemporada de Dani Lorenzo ha sido buena y que además es un futbolista que yo creo que con el pasar de la jornada, si no vuelve a caer lesionado, va a ir empujando poco a poco y va a ir ganando protagonismo. Lobete, está ahí esa incógnita. De hecho, nosotros hemos dado por hecho que Joaquín es el que va a iniciar la temporada, porque creo que la pretemporada ha sido buena suya. Y Lobete quizá es el que nos deja más renqueante, pero Lobete ya demostró el curso pasado que Pellicer lo tenía como uno de sus intocables. De hecho, quería puntualizar porque creo que la gente le ha metido mucha caña a Lobete en pretemporada. Lobete para mí fue de los mejores del año pasado. Evidentemente que sí, que tuvo goles que podía haber metido, que podía haber ampliado mucho más sus registros. Pero yo creo que todos estábamos de acuerdo que Lobete fue de los 4 o 5 mejores jugadores del Málaga el año pasado. Pero sí que es verdad que de lo visto en pretemporada y sobre todo yo creo que lo que hemos visto de Joaquín, que además te aporta velocidad, desborde por banda, que a lo mejor yo creo que es lo que le falta a Lobete, un poco más de desborde por banda. Pues hombre, lo pongo por delante, pero yo creo que es un buen integrante de plantilla. Bueno, yo por apuntar algo diferente a ti, en mi cabeza suena bastante bien, que no sé si este año esto Sergio Pellicero no lo va a plantear en algún momento del curso, igual que el año pasado fui bastante quisquilloso con el tema, bueno, más que quisquilloso, no fui pesado directamente con el tema de los tres centrales, hasta que un día pues apareció el Málaga con tres centrales y tampoco es que cambiase mucho la película, pero bueno. Alfonso Herrero en portería, yo esto evidentemente nada que apuntar, la defensa la misma que tú has dicho, Puga, Pastor, Montero, Dani Sánchez, pero oye, a mí este año me gustaría ver en algún momento del curso un 4-4-2, pero no sé cómo plantearlo, si con dos extremos, si quizá con la Rubia cayendo por dentro, porque claro, el primer 4-4-2 que se me viene a la cabeza es esta defensa que te he comentado, la Rubia a una banda, Joaquín a la otra, medio del campo para Doctor, Izan o Luismi, uno de los tres tiene que caerse, y luego arriba una doble punta, Niños Chupete, porque a Jauregui lo hemos visto prácticamente nada. Pero no sé si este 11 quizá tú lo escuchas, David, y dices, muy ofensivo. Entonces, a lo mejor, para que haya un poquito, se encontrase un poquito de equilibrio, se podría meter a David la Rubia por dentro, metes el tribote, Doctor, Izan, Luismi, la Rubia actuando casi como media punta, Puga que se quede con la derecha, Dani Sánchez que se quede con la izquierda, Luismi que sabemos que también muchas veces se incrusta entre centrales, y arriba la doble punta, Niños Chupete. Insisto, esto es algo que a mí me gustaría ver en algún momento de la temporada,
también te digo, si en los primeros 5 partidos, con lo que tú has apuntado, que creo que es lo que tiene todo el mundo en la cabeza, el Málaga hace un 15 de 15, no hay que ver nada. Es decir, adelante, ¿no? Con ese 4-3-3 o con ese 4-2-3-1. Pero, bueno, yo creo que esta formación del 4-4-2, teniendo en cuenta que este año has incorporado 2 delanteros que parece que suben el nivel a lo que había el año pasado, podría ser una variable interesante. Y eso, que a lo Beten nos lo estamos fumando, pero que yo creo que va a jugar muchísimo. Sí, yo creo que el tema de los dos delanteros lo vamos a ver en algún momento, seguro. Pero yo creo que si tuviese que apostar va a ser más en momentos concretos, ¿no? El típico primera parte que se te atasca, en la segunda pues sales con los dos directamente. Porque creo que además con los laterales que tiene el Málaga se te puede descompensar un poco. Por eso decía un poco antes lo del tema de Murillo, que al final ya no solo que te da más seguridad defensiva, sino que al final puedes adaptar un poco el esquema, jugar con 3 centrales. Y yo creo que es una muy buena alternativa. Pero eso lo veo un poco más situacional de momento. Otra cosa es que, claro, si Chupete y Niño van los dos a 2 goles por juego, los va a tener que poner a los dos. Pero no creo que por lo menos sea lo habitual. Y esto lo estamos grabando sin que todavía se haya hecho oficial la llegada, presumiblemente, de un extremo. Y digo presumiblemente porque Loren Juarros dijo que esta era la intención del club, pero que si no aparecía ninguna oportunidad se tiraría, como ya se ha hecho en otras ocasiones, de la casa. Oye, a lo mejor el extremo que llega hace que se caiga del todo de un momento a otro, no la rubia, pero sí que Joaquín, y decimos, no, es que hombre, el que ha venido es un espectáculo. Pero bueno, entiendo que si llega ya ahí de últimas, a lo mejor le va a costar un poquito más adaptarse, pero que eso, ahora mismo es con lo que tiene el Málaga en plantilla. Veremos qué extremo llega, ¿no, David? Si es que termina llegando. Sí, porque además dijeron que podía ser un poco pierna natural, ¿no? Por la izquierda, entiendo. Que al final, pues también es una alternativa que ya no se usa mucho en el fútbol de ahora, pero oye, en algún momento, si quieres poner a la rubia por dentro, pues tienes la opción de Joaquín derecha y ese otro extremo izquierda para tener pues un perfil un poco más distinto, a lo mejor de colgar balones al área y demás, con esos dos delanteros que mencionábamos. De hecho, David, y ya por cerrar el vídeo, se hablaba de un extremo a pierna natural izquierdo. Y además se hablaba de que se tanteaba la opción de que llegase desde la liga en calidad de cedido. Entendemos que es un jugador joven o un jugador que no cuenta con muchos minutos. Yo haciendo el otro día una pequeña búsqueda, los dos que me entraban en ese perfil, que no juegan en sus equipos o no van a jugar y que además creo que económicamente no te supondrían un gasto enorme. Uno, Nico Serrano, del Athletic Club, que ya el año pasado estuvo en el Sporting. Y el otro, ojo con este, porque esto sí que es. Porque esto no ha sonado en ningún sitio, porque evidentemente es que no va a sonar, pero cumple con esas características. Franco Cervi, el futbolista del Celta. Si tiene que llegar uno, que llegue Nico Serrano, ¿no? Sí, por lo que sea, sí. No, a ver, yo creo que va a ser un poco eso, ¿no? Será el típico descarte de primera división que no cuadre, o porque de segunda no creo que eso pase. Pero seguramente será además de una cantera o de un jugador que no tenga minutos, digamos, en ese primer equipo, pero que esté todavía ya, o que haya como Nico Serrano, esté ya para otra cosa, ¿no? Ya me estoy viendo los comentarios de la gente. Oye, Jan Virgili, que ha sonado para el Mallorca, para el Almería, no estaría mal, ¿eh? No, mal no estaría. Pablo García, el del Betis, no estaría mal, aunque este juega en derecha, pero no creo yo que se vayan a dar estos nombres. Bueno, oye, pues ahí habéis visto nuestro 11 tipo de cara a lo que se nos viene por delante a La Voz de Ya, esta temporada 25-26, una pequeña valoración, mira, me quedo sin voz incluso, una pequeña, me emociono, vuelve la liga y me emociono, una pequeña valoración de lo que ha sido la pretemporada del Málaga y también una pequeña pincelada a lo que resta de mercado de fichajes, que para el Málaga ya es prácticamente nada, es la guinda a lo que podría ser el pastel a los movimientos de Loren Juarro. Nada, ustedes, por la cajita de comentarios, dejadnos qué 11 tipo creéis que debería de tener el Málaga en las primeras jornadas de esta segunda división española, que evidentemente os leeremos.